por el tiempo de estudio, pero antes de orar, y yo sé que es lo más importante, quiero recordarles algo. En esta semana pudimos constatar un verdadero milagro. Hasta ahorita, aquellos que normalmente se burlan del Evangelio, que se burlan de los cristianos, han mantenido silencio. Dios ha demostrado su poder. Miles de vidas fueron perdonadas porque tú y yo estuvimos en oración. Y al decir tú y yo, me refiero a miles de cristianos de todo el país y en el extranjero, clamando a Dios por misericordia. Los meteorólogos no se explican, y lo único que pueden decir es que lo que sucedió es que cuando llegó a las costas de Jalisco y Nayarit, es como si hubiera una barrera invisible que lo detuvo, y bajó de categoría 5 inmediatamente a categoría 1. Hubo lugares donde solamente llovió, no hubo mayor problema. Aquí no sentimos nada, como se esperaba que hubiera tormentas, nada. ¿Por qué? Porque por primera vez en quién sabe cuánto tiempo el pueblo de Dios se unió como un cuerpo verdaderamente, haciendo a un lado cualquier diferencia doctrinal o forma de culto, y nos enfocamos al amor verdadero. Y cuando el pueblo de Dios dobla rodillas con fe, es cuando vemos la respuesta, es cuando la mano de Dios se mueve. Y ahora que el mundo está viendo el amor en el pueblo de Dios, por eso es que guardan silencio y nadie se ha burlado, porque están vivos aún para quejarse, pero siguen vivos porque Dios tuvo misericordia. Y la misericordia de Dios obró por el pueblo que se movió en oración en diferentes partes del mundo. Clamamos en oración. Así que este fue un éxito, fue una victoria. Nuestro Dios demostró su poder, y junto con ello tú y yo pudimos constatar que la oración es real, porque nuestro Dios es real. Hay poder en la oración cuando nos unimos, cuando creemos, cuando lo hacemos en amor. Entonces nuestro Padre que está en los cielos obra, y es cuando genuinamente lo que se ata en la tierra se ata en los cielos y vemos consecuencias. Es cuando la voluntad del Padre realmente se hace en la tierra, así como se hace en el cielo. Se ve reflejado a través de este suceso, que pudo haber sido una de las más grandes tragedias en la historia de nuestro país. ¿Y qué pasó? Nada. Nuestro Dios es fiel. Así que ahorita, con verdadera convicción, sabiendo que recibiremos, vamos a orar. Hermoso Rey, hemos visto, Señor, tu poder en acción, y queremos eso aquí en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y muévete, Señor, quebranta corazones, abre cabezas, para que hoy todos, sin excepción, podamos recibir lo que nos quieres enseñar. Enséñanos, Señor, a orar como conviene. Enséñanos, Señor, a amarte, a creer en ti como nunca antes lo hemos hecho. Porque hoy, Señor, queremos ser un pueblo renovado, fortalecido. Queremos ser, Señor, como David y sus parientes, que no se detenían ante nada ni ante nadie, porque sabían perfectamente quién los respaldaba. Queremos ser como esos profetas del Antiguo Testamento, cuyas palabras jamás cayeron por tierra, porque tú los levantabas.
Queremos ser, Señor, tu pueblo, tu tesoro, pero también tu instrumento de bendición en esta ciudad. Úsanos, Señor, y en esta hora ministranos y alimentanos, Espíritu Santo, para que podamos crecer y madurar en tus caminos. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Hoy precisamente vamos a estudiar sobre esto. La oración por sí sola, pero la oración más fe es igual a respuesta. Y es algo que tienes que tener bien grabado. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículos del 13 al 21. Viene impreso en sus boletines, pero de igual manera, si traes Biblia, es preferible que lo leas de tu Biblia. Y si te das cuenta que cerca de ti hay alguien que no trae Biblia, por favor acércate y comparte, para que juntos podamos dar lectura y así mismo a lo largo de la predicación ustedes pueden ir corroborando lo que la Biblia enseña. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ojo, este mensaje no es para cualquier persona, es para ti que ya crees. Y si tú estás aquí por la primera vez, créeme, hoy no vas a salir igual. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí voy a hacer un paréntesis nada más para aclarar. Si hay un pecado que no se perdona, tenemos que dejarlo bien claro. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. No se comete así tan fácil a la primera, pero la Biblia nos enseña que cualquiera que atribuye las cosas de Dios al diablo está blasfemando contra el Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios y constantemente estás pecando en lo mismo, estás contristando al Espíritu Santo. Pero cuando ya llega el momento de ser cínico y ya abiertamente renegar de Él, ya estás apostatando y con ello blasfemando contra el Espíritu Santo y contra la fe. Atribuir las cosas de Dios al diablo, ese es el pecado imperdonable. Gracias a Dios que no es un pecado tan fácil de cometer, pero es un alto riesgo. Entonces, si tú ves que alguien ha pecado, ora por esa persona para que se arrepienta, y al arrepentirse será perdonado. Pero si ya identificamos que fue ese pecado en particular, mejor aléjate porque te va a contaminar. Ya es asunto de Él. ¿Qué hará Dios ahí en ese caso? No lo sabemos. Finalmente estamos bajo la gracia, pero aquí se nos recomienda y aclara Juan mismo. Dice, yo no digo que se pida, o sea, no está diciendo que Dios dice, ¿sí? Para que quede claro. Aquí es uno de esos pocos pasajes donde se aclara que es el escritor humano quien lo está diciendo. Bueno, seguimos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. El Señor mismo nos da discernimiento para distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Por eso
es indispensable que ustedes lean su Biblia y que cuando vayan a algún evento, no solo los domingos, donde haya alguna predicación, traigan su Biblia y constatar que lo que les están hablando sí es bíblico, sí está avalado por el contexto y en consecuencia sí sea verdad. Les repito, Biblia en mano, porque si no, así se hacen los chismes y las sectas. Y sea de paso, la confusión en tu mente y en tu espíritu. Bueno, vamos a ver. La Biblia nos enseña que debemos clamar al Señor. Bueno, ¿pero qué significa eso? Clamor, según los varios diccionarios que estuve revisando, dice: gritos de una multitud de queja, de dolor o de entusiasmo, ya sea para quejarse, pedir algo o aclamar a una persona. Bueno, vamos quitando lo negativo, dejamos el aspecto positivo. Recuerden lo que me dice la palabra del Señor, Jeremías 33:3, ¿no? Dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, clamar significa, en el sentido positivo, gritos del pueblo de Dios entusiasmados, pidiendo y o adorando a su Dios. Así que clama al Señor. Por eso, cuando Jesús nos enseña a orar a través del Padre Nuestro, lo primero es alabanza. Clama al Señor. Estás alabando, le estás adorando. Lo que sigue, tus peticiones. Y después de eso, confesión de tus pecados. Estás clamando en todo tiempo al Señor. Y es algo positivo. Para que no confundamos clamar con reclamar. Clamar es el punto medio. Puede ser bueno, puede ser malo. ¿Sí? Reclamar, porque el plano es malo porque está echando pleito. ¿Sí? Aclamar es echar porras. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, que su pueblo clame a Él, en esa confianza de que sabemos que Él nos escucha. Entonces, para estar seguros de ello y que nuestra oración realmente tenga respuesta, el primer punto, debemos orar de acuerdo a su palabra. Aquí mismo en 1 Juan capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad? Porque para orar, primero tenemos que fundamentarnos en la Biblia. Recuerden, hay más de 3.573 promesas aproximadamente en la Biblia. Y cuando tú empiezas a leerla como hijo de Dios, solo los hijos tenemos derecho a heredar. Por eso es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos derecho a heredar. Es la única herencia que podemos recibir estando vivo la persona que era dueño original de esos bienes. ¡Qué bendición! Entonces, tenemos que leer la Biblia, documentarnos y entonces tomar como referencia citas bíblicas que efectivamente hablen de esa necesidad en específico por la que estamos pasando. Y entonces sí, Señor, mira, tu palabra dice esto. No se trata de recitarlo, que no tendría nada de malo, ¿verdad?, parafrasearlo en tu oración. Es para que tengas un fundamento principalmente y sepas que lo que estás pidiendo realmente está dentro de la voluntad de Dios, que no estás pidiendo algo equivocado ni de forma equivocada. Entonces, lo primero es orar de acuerdo a su palabra. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos algo que creemos que necesitamos, pero realmente no lo necesitamos, y más aún, está fuera de la voluntad de Dios para nuestra vida, y no necesariamente tiene que ser algo malo. A veces Dios ya tiene un plan estructurado y nosotros, porque
creemos que nos conviene más tal o cual cosa, empezamos a orar en ese sentido y nos frustramos porque no vemos respuesta. Cuidado. Muchas veces la respuesta de Dios es no. ¿Por qué? Porque tiene algo mejor. O todavía no, porque no es el tiempo. Vamos a ponerlo en un ejemplo sencillo. Señor, haz que mi marido vuelva. Está bien. Y si Dios trae a tu marido de vuelta, pero aquí no se te ha quitado la amargada, pues va a ser peor. Porque en menos de un mes se va a volver a ir y ahora sí se va a divorciar. Entonces, cuidado. ¿Sí? Cuidado. Trata con mi corazón, Señor. Y prepárame para que mi marido quiera volver, pueda volver y se quede. Por poner un ejemplo. Entonces tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor, y para esto tenemos que conocer la Biblia, tenemos que empezar a leer. Si hay cosas que no entiendes, pregunta. Es la mejor manera. Y ven al escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana. Segundo, debes de creer que Él te escucha. Si tú no crees que Él existe, si tú no crees que Él te ama, si tú no crees que Él te pone atención, entonces ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo. Eso se llama monólogo. No como Adán Ramones, que usaba mala palabra. Eso se llama soliloquio, que es como lo que estoy haciendo ahorita. Yo hablo, ustedes escuchan. Monólogo es cuando hablas contigo mismo, que te hablas y te contestas. Digo, no es estar loco, pero se parece. Entonces, oración sin fe es monólogo. Ahí sí los que se burlan de los cristianos tienen razón. Ahí sí estás loco. Si ni tú mismo crees que te oye, para que pierdas tu tiempo y le haces perder el tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque sí te oye. Entonces, debes creer que Él te oye. Miren, nuevamente aquí dice en 1 Juan 5, en el mismo versículo 14, de que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces debemos tener esa confianza. La fe es la confianza que debemos tener en Dios. Así que debemos creer que Él nos escucha. Y vamos a ver ejemplos hermosos en la Biblia. Vamos al segundo libro del sacerdote, profeta y juez Samuel. Sí, está bonito, ¿no? Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Esta es una porción de uno de los muchos cantos de David. Después lo hemos repetido en uno de los salmos también. ¿Sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Esta es la confianza que debemos tener. Este era un hombre que vivía dentro de la voluntad de Dios. Por eso él tenía esa seguridad y esa confianza que cuando él clamaba a Dios, su oración era escuchada. Si tú vives dentro de la voluntad del Señor, tus oraciones siempre, siempre serán escuchadas. Porque Él te ama y Él tiene esa relación personal contigo. Vamos al Salmo 3. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Imagínense la confianza que David desarrolló en Dios, tan grande, esa relación tan íntima. Porque él tenía esa seguridad de que si una fiera, haya sido un león de montaña, haya sido un oso o lo que sea, atacar una de sus ovejas, este chamaco de 12, 15 años máximo, se levantaba con tan solo un palo y una onda, iba y le quitaba la oveja de las garras o de los colmillos al animal y lo mataba. ¿Qué seguridad tenía este muchacho? Hoy día, yo estoy seguro que hasta con un rifle de alto calibre nos temblarían las piernas de ver un lobo, cuanto más un león de montaña. Peor si fuera un oso, todavía más grande y más impresionante. Y este chamaco
que llegó a ser el más grande de los reyes de Israel, precisamente por eso, estaba tan confiado en Dios, que estoy seguro que llegó un momento donde él, ya ni siquiera una oración, nada más es: Señor, dame puntería, y pum, caía muerto de la pedrada del león. Señor, dame fuerza, y hacía el chipote que le salía al oso. Soltaba la oveja y corría de regreso con la ovejita. Así puede ser nuestra vida, porque Dios quiere que así sea nuestra relación con Él. Y si la Biblia menciona a David, es porque es el ejemplo que Dios quiere que sigamos. Y cuando Jesús viene a la tierra, lo reafirma, porque ya no es Jehová de los ejércitos, ya no es el Señor nuestro Dios, sino ahora es nuestro Padre. Así que debemos creer que Él nos oye. Tercero, créele a Dios. Debes creer que Él sabe lo que es mejor para ti. Debes creer que Él siempre dice la verdad. Él no miente, ni exagera, ni se arrepiente, porque no es un hombre. Él es Dios, nuestro Padre. Por lo tanto, nuestra fe se verá reflejada al momento de insistir. Insistir. Yo conocí a una niña, que ahorita es una mujer, latosa, bueno, pero siempre conseguía lo que quería. No voy a decir nombres, porque la estoy viendo, pero eso es fe. Si esa niña sabía que dando guerra le iba a sacar a sus hermanos, no solo a sus papás, a sus hermanos lo que quería, eso es fe. Ahora imagínense que nosotros tuviéramos esa misma fe para con Dios. Buscar y hallaréis, pedir y se os dará. Pero tiene que ser insistiendo, y allí se ve la fe. Ay, no, que pedir si Dios se enoja. Allí no hay fe. En todo caso hay flojera. Insiste, créele a Dios, insiste en tu oración. Búscalo. Mateo 21-22. Vamos a ver qué nos muestra aquí la palabra del Señor. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Créele a Dios. Si tú estás pidiendo dentro de su voluntad y puedes creer que Él te escucha, entonces debes de creer que habrá respuesta. A veces la respuesta es no, por misericordia. A veces la respuesta es no todavía. Y en otras ocasiones, sí, hijo, ahí le va. Por eso debemos creerle a Dios, porque a veces cuando la respuesta no es lo que esperamos, debemos entender que sí es lo que necesitamos. Por ahí alguna muchacha orando: Señor, tú dijiste que no es bueno que el hombre esté solo. Ese muchacho está muy guapo y está solo. Mándamelo, pero no. ¿Pero por qué? Yo solo puedo darle a un hijo mío, y ese ni me conoce. Si quieres correr el riesgo, allá tú, pero no tendrás mi bendición. La Biblia claramente nos enseña que el yugo desigual es pecado. Y es pecado porque trae consecuencias de destrucción. Una mujer o un hombre que inicia una relación seria con fines de matrimonio con una persona inconversa tiene más probabilidades de que lo jalen al mundo que a jalar a esa persona al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está demostrando que su número uno no es Dios. Su número uno es esa persona o su propio capricho. Cualquiera de los dos casos está mal. Por lo tanto, debemos creerle a Dios cuando Él nos dice que no, y entender que nos conviene aún una negativa.
Vamos ahora a Santiago capítulo 1. Esto no quiere decir que no puedas evangelizar a alguien que te gusta. Acomoda tus prioridades, gánalo para Cristo y luego lo ganas para ti. ¿Cuál es la prueba aquí? La prueba de fe. Que cuando lo traigas a la iglesia, tú no le puedes tirar rollo. Las otras muchachas sí. Pero si los demás entienden, en amor a ti, no se van a acercar. Pero sobre todo en amor a Dios, menos, porque también es inconverso. O sea, el caso sigue siendo el mismo. Entonces, gánalo para Cristo y luego lo ganas para ti. No es lo mismo el evangelismo que el evangelismo. ¿Sí? El primero es voluntad de Dios, el segundo es pecado. ¿Cómo que es el segundo? Mira, están tomando notas, que bárbaro. Noten lo bueno. Evangelismo, pero es para que lo eviten. Muy bien. Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. Créele a Dios, insiste. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recuerden que el Apocalipsis enseña que Dios vomitará a los tibios. Dios no se agrada en las personas de doble ánimo. Por eso, si vas a pedir algo, es en serio. Dios ve tu interés, insiste. Si estás pidiendo dentro de su voluntad, ¿por qué piensas tú que se va a ofender o se va a molestar? Por supuesto que no. Estás pidiendo dentro de su voluntad. Él te oye, Él te ama, Él te va a responder. Pero insiste y tendrás respuesta. Ahora, el insistir no es porque Dios te esté regateando. A veces lo que se obtiene fácil no se valora. Y Dios quiere bendecirte, pero que a su vez tú disfrutes de esa bendición y no la malbarates después, no la desperdicies. Entonces, por esa razón debemos insistir al momento de orar. Salmo 18:2, vamos de regreso al libro de los Salmos. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. A veces pasamos por situaciones tan difíciles que nos cuesta trabajo creer. De verdad, se los digo y tengo que ser bien honesto porque quiero que ustedes aprendan y yo debo dar un buen ejemplo. La noche que fuimos a ver la película de Cuarto de Guerra, poco antes de la mitad de la película en adelante yo no pude evitar, estuve llorando y lloré toda la película, pero mayormente por vergüenza. Yo creo en el Señor, he visto oraciones respondidas, he visto el poder del Señor en acción y sin embargo he dudado. Sin embargo, ha habido momentos donde me es más fácil tener arranques carnales que hincarme y confiar. La oración tiene más poder que cualquier cosa que pudiera existir. Y es tiempo que la tomemos en serio. Es más fácil ir con un abogado, pero el único que tiene respuesta es Dios, y se logra a través de la oración. Tus hijos puede que estén en muy mala situación, tu matrimonio puede ser que esté muy dañado, tu salud puede estar muy deteriorada, pero de rodillas o al menos sentado con la actitud correcta, la oración es escuchada y es respondida. No hay mejor manera que esa, porque si lo piensas, de todas maneras, ¿tú qué puedes hacer? Y normalmente lo que crees que puedes hacer cuando lo pones en práctica empeora las cosas. Así que es tiempo de tomar en serio la oración. ¿Quieres bendición a tu vida? Entonces empieza a poner las cosas en manos del Señor. Toma en serio la oración.
Dedícale el tiempo necesario. Dedícale el espacio de tu corazón. El tiempo real. Y entonces verás respuesta. Es verdad, al principio cuesta. Puede ser aburrido y puede ser cansado. Y tal vez sea como ir al gimnasio. Te van a doler partes de tu cuerpo que ni sabías que existían por estar en la misma posición por mucho rato. Pero vas a crecer. Vas a ser fortalecido. Y después ya no va a ser aguantar los 10 minutos, sino otro ratito. Porque después no vas a querer salir de la presencia de Dios. Eso es real. Eso es real. Lo he probado y tú lo puedes probar porque está al alcance de cualquiera de nosotros. Solo disciplínate. Créele a Dios. Créele a Dios. En el momento que tú empiezas a orar, Él ya está trabajando. El problema está que cuando ya está por llegar la respuesta, tú ya la regaste porque te desesperaste. Toma en serio la oración y verás la respuesta. ¿Quién sino Dios puede cambiar el corazón de un hombre? Nadie, solamente el Espíritu Santo. Por eso, en 1 Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme lleva en sí castigo, porque no ha sido perfeccionado en el amor. Ponte a orar por esa persona y la presencia de Dios, que es ese amor, lo va a hacer libre de sus miedos. Al ser libre de temor, eres libre de la ira, de la ignorancia, y la actitud cambia. Y es cuando tu esposa o tu esposo va a estar transformado. Deja de tratar de cambiarlo o de cambiarla. Miren, una persona que no conoce de Cristo y que vive en sus fuerzas o con su inteligencia o bajo su criterio, es como una persona extraviada en el Polo Norte, que es la zona más fría del planeta, y lo único que tiene para protegerse es una sábana. ¿Será una sábana lo suficiente como para protegerse de los vientos, del frío y de la humedad en el Polo Norte? Por favor, ni aquí. Una persona que es rebelde ni aquí le alcanza con una sábana, mucho menos en el Polo Norte. Pero ¿qué pasa si tú tratas de arrancarle la sábana a esa persona? Recuerda que es lo único que quiere. Le sirva o no le sirva, es capaz de matar por retener esa sábana. Cuando tú criticas a alguien por tener una religión falsa, cuando tú criticas o atacas a tu esposo por su carácter, por su forma de ser, responde en agresión. Cuando tú quieres resolver las cosas a la fuerza o manipulando, te vas a estrellar. ¿Por qué? Porque esa sábana no sirve para nada, pero tampoco la van a soltar, porque no tienen nada mejor. En cambio, al orar, esa persona va a ser tocada por el Espíritu Santo. Cuando tú oras por esa persona, tú mismo eres lleno de amor, de la presencia del Espíritu Santo, y al acercarte vas a tener algo mejor que ofrecer. Y cuando tú le llevas una cobija y lo llevas a una cabaña donde está prendida la chimenea y hay un chocolatito caliente, esa persona tira la sábana para envolverse en la cobija, acurrucarse junto a la chimenea y empinarse el chocolate aunque se queme la garganta, porque se está muriendo de frío. Y por fin entiende cuánto frío tenía y cuánto le estorbaba la sábana. Pero no eres tú, en la presencia del Espíritu Santo, y solo se logra en oración. Es tiempo de creerle a Dios. Créele a Dios si quieres tener respuesta. Y bueno, finalmente, lo obvio. ¿Por qué nos cuesta creer en Dios? Porque tenemos cosas guardaditas que nos avergüenzan, que no nos permiten acercarnos con confianza al Señor. Quita los estorbos de tu vida. Quita todo eso que no permite el fluir del Espíritu Santo en tu vida. A lo mejor tú dices, ¿pero qué? Es que yo no he hecho nada malo. Pues empieza a orar para que el Señor te revele no solo tu pecado, también tus malos hábitos, tus ideas equivocadas,
las distracciones, las malas costumbres, aunque vengan de familia. Porque muchas veces es por allí donde se nos escapa la bendición. El pecado obviamente nos roba la bendición o no deja que llegue. Pero hay cosas que no son pecado en sí mismas y nos impiden recibir la bendición. Por ejemplo, el mal hábito de no desayunar o desvelarse. Tu cuerpo no rinde igual, digas lo que digas, estás lastimando tu cuerpo y vas a terminar con gastritis. Igual el que se desvela no rinde igual ni en la escuela ni en el trabajo y va a andar con un genio que si le rascas el ombligo hasta deseos te va a conceder. Pero ¿qué sucede allí? El desvelarse o el no desayunar no es pecado en sí mismo. El mal genio que vas a traer por causa de eso te va a llevar a pecar invariablemente, porque ya de malas cualquier cosa te enciende y ahí sí, no solo te dan ganas de cachetear, te avientas a hacerlo. ¿Te das cuenta? Y pierdes la bendición. Y donde la Biblia nos enseña, airaos mas no pequéis, el que no desayuna, el que se desvela, que no pequéis ni que nada, ni lo va a pensar. Por eso, si tú crees que estás bien, pues empieza por ahí. Señor, revélame mis errores, mis malos hábitos, mis malas costumbres, mis ideas equivocadas. Y entonces, allí el Espíritu Santo va a empezar a quitar los estorbos de tu vida. A veces vamos a ocupar hasta tractor para poder quitar los estorbos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando sanamos nuestras relaciones, Dios obra. ¿Por qué? Porque podemos estar unidos en amor. Y fue lo que pasó con este huracán. Hicimos a un lado todo eso, quitamos los estorbos, aún sin darnos cuenta, para enfocarnos a interceder por tantas familias que iban a sufrir por causa de este mal tiempo. Y Dios escuchó la oración, porque fue una oración desinteresada, fue una oración dentro de su voluntad. Hubo fe, forzada si quieres, pero hubo fe. Y además, entre todos logramos el granito de mostaza. Y por eso el mal tiempo se detuvo. Qué hermoso sería que después mostraran videos de algún loco que se haya parado en la playa en el nombre de Jesús. Ojalá vieron. Quién sabe si alguien se animó. Pero esa persona, wow, qué bendición. Porque no solo era él, éramos todos nosotros ahí. No todos podíamos estar allí físicamente, pero todos estuvimos allí en oración. Y por eso el Padre respaldó y el Espíritu Santo detuvo el huracán. Primera de Pedro 3:7, quita tus estorbos, trata bien a tu esposa. Y si ves del 1 al 6, mujer, trata bien a tu marido. ¿Por qué? Porque si no, tus oraciones van a ser estorbadas, desechadas. Allí sí no te va a escuchar. Santiago 4, regresamos, del 8 al 10, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. En otras palabras, arrepiéntete. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando dice que tu risa se convierte en lloro, no se refiere a que te amargues, se refiere a que aquellas cosas pecaminosas que tanto te gusten las dejes. Te causa tanta gracia un chiste pelado, ahora te tienen que hacer enojar, te tienes que sentir ofendido. Aquellas cosas que te hacían feliz, como el tomar, el fumar, ahora te tienen que dar asco. A eso se refiere, no a que te amargues. Si tú le entregas todo eso a Dios, tu vida será transformada y tus oraciones por fin tendrán respuesta. Así que ponte de pie y vamos a orar esperando respuesta. Y lo primero que vamos a orar es
clamar a Dios por salvación. Si tú estás aquí por la primera vez, o es la primera vez que estás en alguna iglesia cristiana, o ya tienes tiempo de simpatizante, es hora que rindas tu vida a Cristo para que empieces a ver la gloria de Dios en tu vida y a través de tu vida. Así que vamos a ver. Quiero que repitas después de mí. No es una fórmula, se trata de obediencia a lo que la Biblia enseña. Debemos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. El que tal haga, ese será salvo. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Padre Celestial, en esta tarde te entrego mi vida. Ahora entiendo que te necesito. Soy pecador y necesito tu perdón. Transfórmame para que mi vida sea agradable a ti. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste en una cruz tomando mi lugar para pagar por mi pecado. Me has limpiado con tu sangre preciosa de toda maldad, reconciliándome con tu Padre en el cielo. Resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, para darme esperanza. Y es por eso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y por sobre todas las cosas, enséñame a entender y obedecer tu palabra, porque a partir de hoy, en el nombre de Jesús, para honra y gloria del Padre y con el respaldo del Espíritu Santo, soy salvo, soy un hijo de Dios y empiezo a ser una nueva criatura. Amén. Gloria sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ahora, si tú hiciste esta oración sincera de corazón, mi Padre es tu Padre, mi Dios es tu Dios, y por lo tanto somos hermanos en Cristo. Bienvenido a la familia. Ahora quiero pedirte algo. Si tú hiciste esta oración en este momento por la primera vez,